Investigadora del INCIPI, del Instituto de Ciencias y del Patrimonio del CSIC. Bueno, lleva muchísimos años trabajando en patrimonio, es investigadora principal de muchos proyectos de la convocatoria nacional, en los que hemos podido colaborar, yo menos, pero Victoria sí, como el proyecto Participa. Tiene muchísimas publicaciones en este ámbito del patrimonio de la participación y del conflicto. Y nada, es una compañera del alma y te doy la palabra junto a Vicky. Gracias. Gracias, Gemma. Borja, ¿tú nos puedes activar para que yo...? Hola, Cristina. Hola, Victoria. Hola, Gemma. Fuensanta. Bueno, mientras se va cargando la presentación, Victoria, si quieres, bueno, voy empezando. Queríamos agradecer. Perdona, Cristina, ¿tú la ves ya? ¿Tú ves ya la presentación? Sí, yo la veo, veo. Muy bien. La veo yo, las 40 personas que están. Sí, todo el mundo. También. Muy bien. Bueno, pues queremos agradecer al IAPH, a Gemma, Mercedes, Borja. Es algo que se ha mencionado en todas las intervenciones, pero no por eso lo voy a dejar de repetir. Gracias al IAPH en su conjunto, porque es un lugar donde nos sentimos en casa, aunque sea online. Y no solo porque sois un referente en patrimonio cultural inmaterial, sino y pioneras, como también se ha dicho, sino por el cuidado, esa matrosca, ¿no? Dentro de otra, pues el IAPH también sería eso, ese cuidado que ponéis en cada una de las jornadas de los seminarios y de las iniciativas. Agradecemos especialmente, lo hemos estado hablando Victoria y yo, la celebración de este seminario, porque pretende dar salida y buscar soluciones al hecho de que los procedimientos en sí nos pesan y están pesando demasiado. Es más, algunas veces los procedimientos que se han creado precisamente no dan respuesta a las necesidades actuales. Agradecemos el trabajo de las especialistas en patrimonio desde la parte más técnica, porque es un trabajo muy, muy complejo. Y nos parece estupendo que precisamente nos juntemos para reflexionar sobre salidas y búsquedas de modelos alternativos. Nos preocupa especialmente porque los diferentes instrumentos para la gestión patrimonial están reproduciendo un sistema burocratizador que lo que hace entrever desde la antropología de las instituciones está muy bien diagnosticado. Es un régimen patrimonial puramente reactivo, es decir, está exhausto dando respuesta a los diferentes instrumentos que se han creado. Ayer se mencionaba y Fuensanta lo decía, esa incoación de expedientes, todos los procesos administrativos que llevan y cómo es una estructura en sí exhausta. Planteamos, y va a ser el mantra de repetición, la necesidad de volver metodológicamente a las raíces, vincular ese acompañamiento etnográfico con la investigación-acción participativa. Lo vimos ayer con los planes especiales de salvaguarda en Brasil, Colombia, veo que están por aquí las compañeras de Brasil. Y ya lo decía, es que aquí lo que necesitamos es mirar al otro lado del Atlántico. Nos llevan muchísimos años de ventaja en esta práctica. Necesitamos articular un instrumento flexible que pueda ser específico para cada caso. Y eso ya lo han resuelto, probado, evaluado. También vimos ayer una evaluación de forma muy sofisticada en otros sitios a través de planes específicos de gestión participativa específica para cada caso. Se nos ha planteado un reto muy grande. Antes Gemma ha hablado del qué, vamos a hablar del cómo, pero también queríamos reflexionar del para qué sentido. Fuensanta lo explicaba también antes, bueno, por la mañana o hace mucho tiempo, pero del para qué, el sentarnos a pensar sobre el para qué, porque
bueno, llegaremos a las conclusiones. No es tanto crear nuevas metodologías, tenemos modelos, tenemos donde mirar, sino de voluntad política, de estrategias que vienen desde las políticas públicas, de crear complicidades, acompañamientos para esos recursos que se necesitan y ese poner en primer plano sea una realidad. Y ya me he extendido, Victoria. Perdón, decía que nosotras, gracias, dentro de este marco del cómo y el para qué, queremos dar alguna pincelada muy breve, de una manera bastante genérica, como comprenderéis, en 30 minutos, a hablar de etnografía y de procesos participativos aplicados a la salvaguarda, cuando es todo un procedimiento experimental y cuando además tanto la etnografía como los procesos participativos son procedimientos complejos de aprender, de manejar, de conocer, pues lo que vamos a dar son pequeñas pinceladas. Traigo aquí esta fotografía que también es me refiero a las compañeras que han hablado esta mañana, del taller de Antropolux, que está haciendo a partir del folclore musical toda una intervención con historias de vida, con observación. Bueno, un poco la presentación que vamos a hacer, vamos a hablar un poco de por qué la etnografía importa para la salvaguarda, qué propuesta en plan muy general de acompañamiento etnográfico e IAP queremos visibilizar y sobre todo unas cuantas de preguntas y desafíos que nos proponemos. En 30 minutos no vamos a dar respuesta, vamos a abrir muchas preguntas. A ver si... Bien, ¿veis? Repetimos la foto de esta mañana de Pax Azarquía. ¿Por qué la etnografía? La etnografía entendemos, y aquí esta diapositiva no está tan dirigida, esta reflexión no está tan dirigida a las antropólogas y antropólogos de la sala, como a una visión un poco más general, el sentido de que hay una correspondencia, debe de haber una correspondencia entre objetos, objetivos y metodología. Es verdad que un mismo objeto, un mismo fenómeno social, se puede abordar con metodologías muy diferentes, pero una vez que definimos cuáles son nuestros objetivos, queremos conocer cómo es un patrimonio, queremos conocer cuáles son los significados de determinada práctica, tenemos que buscar cuál es la metodología más adecuada. Entendemos que la metodología etnográfica, la etnografía, proporciona ese acercamiento en profundidad a los fenómenos sociales. Es decir, la etnografía nos permite abordar significados complejos y descripción densa. Me vais a permitir un ejemplo, que por eso he traído esta fotografía de un trabajo que hice cuando empecé a investigar hace mucho tiempo ya. Mirad, cuando hablamos de descripción densa, que es un término de Kerr muy conocido, lo que queremos decir es que hay diferentes planos de interpretación de un elemento, que a partir de un detalle pequeño podemos introducirnos en la complejidad de un fenómeno social. Os traigo una broma que aparece en una mesa tocinera como esta. Que le dice, la cocinera le dice al chico que está empujando, empujando a la manivela, le dice: chiquillo, no empujes tanto. ¿Tú te lo empujas igual? Risas, por supuesto, alrededor. Claro, hasta Pete Rivers descubriría que aquí hay una broma, que aquí hay una broma de carácter sexual. Pero no es solo eso. O sea, lo que sería la descripción densa es entender que hay una inversión, además, de los juegos de poder. Que en un espacio como una matanza, como una mesa de chacina, las mujeres tienen más poder. Pero hay otra lectura más. Y es que quien lo dice es una chacinera asalariada a un chico
que es hijo de un propietario. Entonces, estamos en tiempo precarnavalesco, que nos dice Caro Baroja. Es tiempo de broma, es tiempo de inversión simbólica. La burla, como nos dice Scott o Alberto del Campo, sirve para subvertir, sirve como elemento de resistencia de los grupos más vulnerables. Esto es un pequeño ejemplo de una descripción densa, en la que lo que hacemos es, a partir de un elemento aparentemente anecdótico, como una broma como esta, introducirnos en capas complejas de significación. Creemos que la etnografía para abordar el patrimonio inmaterial es fundamental, abordar estas capas complejas de significación. Y entendemos también que la etnografía no es técnicas cualitativas. A ver, la etnografía es una metodología que tiene detrás una epistemología, que tiene detrás toda una mirada de abordaje a los fenómenos sociales. Como nos dice Ingold, el trabajo de campo es vida y la vida es trabajo de campo, es decir, hay una vinculación para llegar a la comprensión. Y además la etnografía no incluye solo técnicas cualitativas. Podemos hacer etnografía combinando técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas y técnicas documentales. Es decir, el método etnográfico es un crisol de técnicas que se dibujan, que se diseñan ad hoc para cada caso. Es decir, que se transforman en función del caso. ¿Vale? Bueno, voy a ir... en esta idea de aplicación de la etnografía a la salvaguarda del patrimonio inmaterial, podríamos haber intentado dar respuesta a lo que nos pedíais a través de cómo trabajar una etnografía para un modelo de salvaguarda vinculado a las listas y a los inventarios. Pero creemos que ahí no hay tanta potencialidad y que además los modelos de lista y de inventario, ya hay mucha literatura que nos dice que tienen problemas que tienen que ver con las taxonomías, con la descontextualización o con la vinculación geográfica del elemento y, por lo tanto, la visualización de identidades comunitarias, pero la evitación del conflicto y de la heterogeneidad social dentro de las comunidades. Por eso vamos a hablaros a partir de casos, vamos a situarnos en casos concretos de salvaguarda y cómo pensamos esta idea del acompañamiento etnográfico. Aquí traemos, creo que te paso la palabra, Cristina, y cierro yo mi micro. Entramos ahora en estas, bueno, de propuestas que ayudan a centrar el para qué. Vuelvo a decir, siguiendo los modelos que presentaron también ayer Brasil, Colombia, pero añadiendo los riesgos que implica la participación y las instrumentalizaciones de los procesos participativos. Voy a señalar unas líneas sobre el campo de luchas ideológicas que es el patrimonio en sí, empezando por la propia forma de entenderlo. No sé si... Vale, sí. Para muchas personas el patrimonio, aunque parece que tengamos claro que es otra cosa, pero para muchas personas el patrimonio sigue siendo algo, y el patrimonio inmaterial, con valor intrínseco en sí mismo. Lo que Davalón llamaba el paradigma sustancialista sigue estando muy vivo como el paradigma clásico del patrimonio. Para estas personas, cualquier práctica cultural o sitios o monumentos necesitan ser catalogados, estudiados, conservados para generaciones futuras por un valor incuestionable. Este paradigma fomenta una visión del patrimonio donde hay un discurso patrimonial autorizado y validado por determinados expertos, expertas. Hay una coexistencia, y es el primer lugar de fricción del hecho patrimonial en sí, de varios paradigmas a la vez. Sin embargo, esta visión sustancialista que llamaba Davalón
ha sido superada desde hace ya muchas décadas por gran parte de los profesionales que nos dedicamos a antropología, arqueología, museología, por citar algunas disciplinas, con lo que Davallon llamaba el paradigma antropológico. Sin embargo, entender este patrimonio como proceso social no es el paradigma dominante, como decía al principio, entre muchos de los agentes que se dedican a la gestión o al trabajo en general en lugares patrimoniales. Pero, y es aquí donde quiero añadir, porque el tema que nos compete aquí de poner a dialogar salidas administrativas, paradigmas de instrumentos concretos de gestión, es que a esta simultaneidad de paradigmas en el nivel individual, que pueden decir, bueno, yo estoy ya ubicada en un paradigma antropológico, hay una especie de esquizofrenia de paradigmas, porque a título personal podemos estar situadas en un paradigma procesual, pero las herramientas de gestión, como ciertas figuras de protección, formas de elaboración de expedientes, están pensados y reproducen en la práctica un paradigma sustancialista. Y es que no es que uno sea mejor, es que esa es la realidad en la que vivimos, y tenemos que entender ese hecho de coexistencia de varios paradigmas, independientemente de las personas individuales, que en nuestra subjetividad entendamos que estamos viviendo una cosa, para poder pensar formas factibles de miradas alternativas. Vinculadas, voy a hablar un poquito de los efectos y los riesgos, los límites de los imperativos de la participación en la gestión patrimonial, que en parte es por lo que nos ha llamado también aquí Gemma, porque vinculada al proyecto de la modernidad, las instituciones patrimoniales muchas veces han sido acusadas de promover visiones elitistas de la cultura y del patrimonio, y para revertir esta tendencia, en las últimas décadas se han introducido procesos participativos en un afán democratizador de la gestión patrimonial. La Convención de la UNESCO de 2003, pero no únicamente, es el paradigma del giro participativo. La implementación de estos cambios en la gestión muestra una deriva de las nuevas lógicas de gobernanza a nivel internacional que sitúan la democratización de la gestión como un elemento fundamental de los actuales estados. Esta tendencia, y tenemos gente igual del otro lado del Atlántico, no es exclusiva del campo patrimonial, está vinculada al cambio que desde la década de 1960 se había producido en otros campos como la cooperación y desarrollo, planificación urbanística o políticas públicas en general. El análisis sobre las consecuencias del giro participativo en patrimonio, algunas de las cosas que vamos a exponer aquí, Victoria y yo, parten de este proyecto que ha puesto aquí Victoria en pantalla, del proyecto Participar. Si pasas la diapositiva, en el que se comparan los límites, usos y efectos de qué está produciendo este imperativo de los procesos participativos en el Estado español. A través de 9 casos de estudio pudimos reflexionar sobre la participación como parte de un modelo de gobernanza patrimonial neoliberal. En muchos casos buscaba la domesticación de los posibles disensos. Vamos a volver a esto al final, porque probablemente el disenso pueda tener un papel mucho más activo y de visualización para no huir de los conflictos, sino ponerlos en un plano de visualización precisamente. Una definición unívoca de participación, y ahora vamos a entrar en los usos de la investigación-acción participativa, es un objeto tan imposible como estéril, ya que son muy variadas las intenciones de partida, los usos, tanto usos iniciales como intermedios y finales, así como perspectivas y las ideas de intervención en función de diversos ámbitos temáticos. Es decir que se va a gestionar el patrimonio cultural y material de forma participativa es en el fondo no decir mucho o no decir prácticamente nada, porque hay múltiples formas de entender la participación, tanto por parte de las personas que ejecutan las figuras de salvaguarda como por parte del resto de agentes que intervienen en dichos procesos. La mayoría de los procesos participativos parten de una concepción moral entendida
como que la participación es en sí misma algo bueno, algo deseable, donde aquellos mejores procesos participativos son los que ayudan a adquirir mayor control por parte de la ciudadanía. Y de una manera u otra, los modelos teóricos sobre la participación utilizan esta metáfora que estoy poniendo que estamos poniendo en pantalla. Tenéis información que si tecleáis la podéis bajar de internet, del análisis de estos modelos, de las escaleras de participación en la referencia que aquí pongo. Y de una manera u otra, estos modelos teóricos utilizan esa metáfora de la escalera ascendiendo a un ideal democratizador, desde el tokenismo, que sería una no participación al poder ciudadano, según la finalidad perseguida por los grupos que implementan los procesos participativos. Y con tokenismo se refieren a los usos cosméticos de algunos de estos procesos participativos para aparentar una estructura democrática. Antes de pasar a usos de esta investigación-acción participativa, solo quería destacar dos ideas. La importancia de establecer de forma reflexiva desde el principio qué se pretende lograr y qué tipo de participación se propone, y por otra parte, el papel que juegan las relaciones de poder, así como la importancia de repensarlas antes de iniciar los procesos participativos. Victoria, te paso la palabra. Gracias. Perdón. Solo daros dos pinceladas de algo que ya está muy trabajado, que son procesos participativos. Nosotras lo que queremos traer al tema de la salvaguarda es poner en el corazón de la IAP, como se ha hecho ya en muchos proyectos, metodologías de acompañamiento etnográfico. Metodologías, es decir, donde esa mirada de convivencia, esa mirada de acompañamiento, de vivir de estar con la gente, se convierte en un instrumento para la IAP. En un instrumento en el que buscamos conocer y dar respuestas a qué plan de acción vamos a desarrollar, ¿vale? En estos principios, el protagonismo está en los sujetos sociales, y uno de los grandes interrogantes de la salvaguarda es el que le ha tocado abrir a David, que es ¿quiénes son esos sujetos sociales? Es decir, cómo construimos un mapa de quiénes son los portadores del patrimonio y quiénes son todos los agentes involucrados en este papel. Para nosotros es muy importante esta idea de qué participación proponemos, incluso con qué objetivos, para qué patrimonializar. ¿Desde el punto de vista de quién? Es esto de una definición conjunta de cuáles son los problemas y cuáles son los objetivos. Esa definición conjunta que va a ir coordinándose entre las antropólogas, los antropólogos, las personas, pues los pedagogos, los arquitectos, cualquier profesional que intervenga en el proceso de salvaguarda. Que además es un proceso, el proceso de la IAP, es un proceso de capacitación y aprendizaje para todos y todas. Para las personas, los pescadores, las artesanas del bordado, los protagonistas de un ritual, y también para las técnicas y técnicos que están en ella. A ver si puedo pasar. Claro, esto, la idea que traemos es esta idea de que no es un proceso acabado, no se trata de patrimonializamos, detectamos un plan de acción y aquí se ha acabado, sino que es un proceso recursivo, como el mismo proceso de la IAP. Traíamos un pequeño esquema de esta recursividad aplicada a esta espiral de la IAP y el acompañamiento etnográfico. Si el acompañamiento etnográfico está en el centro, una idea
es empezar pensando conjuntamente los objetivos de la patrimonialización. Un segundo paso sería identificar y negociar quién constituye la comunidad patrimonial. Fijaros que ponemos, por una parte, identificar, que es un trabajo más o menos que se puede considerar científico, pero también hay una parte de negociar, cómo establecemos quién entra y quién no. Establecer conjuntamente, aquí se me ha ido, bueno, establecer una metodología conjunta sería un paso intermedio y a partir de ahí realizar una investigación que nos lleve a un diagnóstico de problemas y necesidades. Y vuelve a entrar aquí la negociación, es decir, que en este dibujo, que es un esquema muy simplificador, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el disenso está siempre presente. Nos decía Fuensanta, ¿qué pasa cuando hay conflicto? Pues que el conflicto lo hemos vivido tú y yo en cualquier, y tú lo sabes, vamos, yo creo que cualquiera que esté en la gestión del patrimonio sabe que el conflicto es permanente. El conflicto es permanente. Entonces, tenemos que pensar en espacios para negociar, para visibilizar el conflicto, para ver hasta dónde se puede negociar y hasta dónde no. Y hay veces que no se podrá negociar más allá, ¿vale? Establecer un plan de acción, implementar y este plan de acción, redefinirlo, reevaluar objetivos y cómo estamos. Bueno, me diréis, con esto no hacemos nada. Pues es que no hay receta. Lo único que podemos es ir construyendo entre todos una idea, un panorama, unos bocetos que nos permitan ir aprendiendo caminos. Traíamos aquí pues dos pequeños ejemplos. ¿Voy en tiempo? ¿Cuánto tiempo me queda? Sí, estamos en tiempo. ¿Me avisáis cuando nos queden 5 minutos, por favor? Dos ejemplos en los que hemos trabajado en este proyecto de Participa. En este caso es una solicitud por parte de la asociación, Cristina me corrige, sí. Una solicitud por parte de la Asociación de Vecinos de Fisterra. Cristina Sánchez Carretero y Guadalupe Jiménez escriben un texto en el IAPH sobre un conflicto en otra iglesia cercana y a partir de ahí eso se divulga en radio y les piden que intervengan, que hagan un proceso de mediación. Lo que tenemos aquí es un dibujo de un momento determinado, una representación de un mapa de actores y de las relaciones de ese mapa de actores en este proceso que se presenta como un dispositivo de facilitación, es decir, ni siquiera la mediación no se considera, digamos que no se trata tanto de mediar, sino de facilitar cómo esta asociación de vecinos puede acercarse a dialogar, negociar, disentir con el resto de los grupos involucrados, en este caso con el arzobispado, que es el propietario, con la Dirección General de Patrimonio, con los ayuntamientos, con el arquitecto que hace la intervención, César Portela. Ellas vienen a decirnos al final que el proceso, este dispositivo de facilitación fracasa porque hay agentes que tienen la capacidad de veto. La capacidad de veto está en el arzobispado, en uno de los agentes que tiene capacidad de veto. Cuando no quiere negociar, pues no se puede negociar, es el propietario de la iglesia. Pero que todo este proceso sirve a la economía moral del grupo. Es decir, que frente a la opacidad, la corrupción, la imposibilidad de llegar a estos dispositivos de poder, para la Asociación de Vecinos y Vecinas de Fisterra, el arbitrar este dispositivo les permite visibilizar el disenso, visibilizar y establecer unas vías de acción, de, digamos, una restitución moral de dignidad y respeto
a su percepción de su patrimonio, de sus lugares sagrados. ¿Por qué es interesante este caso? Porque veis que no hay resolución del conflicto. El conflicto está ahí y no se resuelve. Lo único que pasa es que se avanza hacia otro lugar. Este es el sociograma que hace Joan Roura a partir de su investigación en la Casa del Pumarejo, en el cual vemos, por una parte, todo el colectivo de actores alrededor de, bueno, todo este colectivo de actores alrededor de la Casa del Pumarejo, y por otra parte aquí tenemos al ayuntamiento y toda la gestión de, ¿cómo se llama? Perdón, gerencia de urbanismo. En la Casa del Pumarejo lo que es más interesante según el trabajo de Joan Roura, es precisamente cómo hay dos conceptos de participación que se están poniendo en juego al mismo tiempo. El concepto de participación que tiene gerencia de urbanismo, que dice, sí, vamos a iniciar un proceso participativo, queremos escucharos, vamos a crear una comisión de seguimiento, tenéis capacidad de decidir, nosotros estamos abiertos a la participación. Esa es la forma en la que lo presentan, pero la forma en que se desarrolla es completamente opuesta. La forma en que se desarrolla es, en realidad, visibilizar que el poder lo tienen ellos y que se negocia, se pacta cuando a ellos les interesa, y no se pacta y no se negocia cuando consideran que no tiene sentido, por múltiples cuestiones, ¿vale? No voy a entrar en las cuestiones. Para la casa, la puesta en marcha de este proceso es una puesta en marcha también de una reflexión interna, de las muchas que llevan haciendo. Son 20 años de reivindicación para que se restaure un bien que sigue sin ser restaurado, que a pesar de la promesa electoral de este alcalde en la anterior convocatoria, sigue ahí, pero es verdad que lo que se evidencia en este proceso es un proceso en el que los tiempos, el conocimiento previo, los afectos, los recursos sociales del barrio se ponen en marcha, se activan, y hay etapas mejores, etapas de más unión, de más fuerza, etapas de menos unión, de menos fuerza, pero hay un uso de la participación, digamos, desde la vinculación, desde las dimensiones afectivas, desde el recurso de la participación para la conexión entre unos actores del barrio y otros. Un poco, otra de las herramientas que hemos utilizado es una línea del tiempo. Esta es la línea del tiempo de todos los procesos de negociación con el ayuntamiento durante cierto tiempo. Fijaros la cantidad de reuniones y de trabajos que hacen las comisiones de la casa por cada reunión que se hace con la gerencia. Vale, eran dos ejemplos en los que efectivamente se ponen en marcha dispositivos participativos. En este caso lo que vemos es cómo a la misma palabra, participación, proceso participativo, unos agentes y otros lo interpretan o lo ven de una manera completamente distinta. Y le paso la palabra a Cristina, de nuevo. Gracias, Victoria. Sí, precisamente vemos que la herramienta concreta, crear una comisión de seguimiento, crear, en el fondo, a no ser que se pacten, y si pones la siguiente diapositiva, Victoria, una determinada técnica concreta participativa no significa necesariamente que se trabaje ni de forma colaborativa ni que se equilibren las posiciones de poder. Por eso el énfasis que estamos poniendo en entrecruzar, no necesariamente por reclamar el papel de la antropología, pueden ser de diferentes disciplinas, pero un acompañamiento, porque si pones la otra diapositiva, pensamos que no puede haber procedimientos de salvaguarda ni en general, ni de etnografía y participación a coste cero. En el caso que ha explorado y que ha presentado de Joan Roura,
sobre el Pumarejo estaban también muy claras esas conclusiones. En el segundo de los procesos llevaban un acompañamiento, facilitación por personas especializadas también en poder, porque los recursos temporales, el agotamiento que implican todos estos procesos, necesitan de herramientas concretas. Por eso empezaba al principio comentando que las complicidades, los acompañamientos del giro que supondría y que está radicado en que haya una voluntad política de que se ejecuten estos planes especiales, es un factor clave. Ahí, Fuensanta, bueno, la gente desde las administraciones, yo creo que necesitamos hacer todo un trabajo interno. Si pones ya la última para ir... os lanzamos una batería de preguntas, de desafíos para seguir profundizando. Sé, Gemma, que no hemos dado recetas concretas de ese cómo, pero planteamos este modelo de acompañamiento etnográfico EIAC. Como ya digo, no estamos inventando nada, porque precisamente creemos que la diferencia, o sea, que está ya testado, está probado, está muy rodado, y que si podría aplicarse a un plan de salvaguarda diseñado desde las burocracias patrimoniales. La cuestión es qué procedimientos concretos pueden estar vinculados aquí. Mi intuición es que serviría para los planes específicos de gestión de cada uno, no para todo un armazón de burocracias en general patrimonial del PCI. La siguiente pregunta que os planteamos es cómo trascender o salir del modelo inventario basado en territorio y taxonomías para explorar modelos de acompañamientos de ejecución que sean suficientemente flexibles para ejecutarse en cada uno de las prácticas sociales que se quieren salvaguardar, o si sería solo aplicable a estos bienes singulares. Como os digo, todo para el debate y para pensando también en mañana. Ahora estas dos últimas más bien desde un plano muy casi ontológico, bueno, filosófico, no sé cómo llamarlo. Podríamos pensar en un modelo basado en los disensos. El disenso, hay mucha crítica a que la búsqueda de consenso en sí lo que intenta es muchas veces neutralizar esos disensos e imponer muchas visiones hegemónicas sobre en qué consiste ese consenso. Y lo que nos planteamos es, ¿podemos situar el disenso como parte de esa realidad y centrarlo ahí? Lo dejamos en el aire. Y por último, ¿cómo se puede impulsar la visibilización de las memorias plurales desde todo esto que estamos hablando? De nuevo, muchas gracias. Creo que nos hemos ajustado ahí al tiempo y ya